parashot, Parashat Acharei Mot y Parashat Kedoshim. Y la plática de hoy va un poco de continuación de la plática de la semana pasada. ¿Por qué? Porque la semana pasada hablamos, era el tema Yom HaAtzmaut, era el tema de la independencia de Israel. Y hoy nos toca leer en la parashá, y lo interesante es que siempre este parashá se lee o antes o después de Yom HaAtzmaut, siempre, o antes o después, que si siempre Yom HaAtzmaut cae en, o pasando Shabbat de esto, o antes de Shabbat, siempre en la semana de esta parashá. Y en esta parashá encontramos los siguientes psukim. Vamos a ver tanto en Acharei Mot como en Kedoshim algo que hay parejo en los dos parashot, los dos parashiot. Hay dos versículos que hablan de lo mismo. Abrimos en el capítulo 18, primer versículo. Capítulo 18, Parashat Acharei Mot. Dice la Torah así. ¿Sí encontraron? Vaidaber Hashem el Moshe lemor, sí, capítulo 18, primer versículo. Daber el Bnei Israel vamarta alehem, ani Hashem Elokechem. Hable a los hijos de Israel y diles, yo soy vuestro Dios, que maase eretz Mitzrayim, asher yeshavtem ba, lo ta'asu. וכי מעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא תלכו. Entonces dice Dios al pueblo de Israel, ahora que van a entrar a Eretz Israel, no pueden seguir haciendo lo que está haciendo, lo que se acostumbra a hacer en Eretz Mitzrayim, Maaseh Eretz Mitzrayim. Los hechos de Eretz Mitzrayim donde estaban viviendo no vayan a ser en Eretz Israel. Y los hechos que los Kenaanim están acostumbrados a hacer allá en la tierra donde los voy a llevar, no vayan a hacer. Et mishpatai ta'asu, et chukotai tishmeru, lalechet bahem ani Hashem. Solamente cumplirán mis estatutos, van a caminar en el camino de mis leyes. Yo soy vuestro Dios. Ushmartem et chukotai vet mishpatai asher yaseh otam adam, v'chai bahem ani Hashem. Van a cuidar mis estatutos, mis leyes, entonces con esto realmente podrán vivir, esto es vida. Y posteriormente en el mismo capítulo, el Pasuk Chavdalet, en el versículo 24, sigue diciendo la Torah así: Al titamu bechol eile, no vayan a impurificarse en todo esto. ¿Todo esto a qué se refiere? A todo lo mencionado anteriormente, que son todas las relaciones raras, la inmoralidad, todo lo que se considera adulterio. Al titamu bechol eile ki bechol eile nitmeu hagoyim asher ani meshaleach mipnechem. No vayan a impurificarse en eso, porque con esto se impurificaron todas las naciones que estoy corriendo de Eretz Israel por ustedes. Batitma Aretz, se impurificó la tierra. Vaetkod avona alea, batakia Aretz et yoshvea, y la tierra vomitó a todos estos pueblos que la impurificaron. Y por lo tanto tienen que cuidar todo eso. Ushmartem et chukotai vet mishpatai, velo ta'asu mikol hatoevotai, no vayan a hacer todos estos toevot, abominaciones. Asher asu anshe haaretz lifnechem vatitma haaretz, lo que hicieron los anteriores que vivieron en ella. Velo takia haaretz etchem betamachem otah, para que no los vaya a vomitar la tierra de Israel si la van a impurificar. Kasher ka'a et hagoy asher lifnechem, como lo hizo, como vomitó a los pueblos que vivieron antes. Y todavía vuelve a seguir la Torah y otra vez a repetir: Kikol asher yaseh mikol hatoivot haele, el que hace de estas abominaciones, ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם, ושמרתם את משמרתי לביתי לעשות מחוקות הטובות אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם. Ya empezamos a ver algo aquí con respecto a Israel. Por primera vez escuchamos y vemos aquí que una tierra cuenta con
extraños o estómago sensible que vomita cuando le dan alimento que no es adecuado y que no le corresponde. Porque cuando vomita uno, cuando uno que está acostumbrado a comer comida fina y de repente le das una comida corriente, barata, pues luego vomita, su estómago no está acostumbrado. ¿Sí? No puede aguantar eso. Y si tiene una sensibilidad que a lo mejor otro come, yo voy a la calle y veo gente que come cosas que yo nada más por ver lo que están comiendo ya tengo ganas de vomitar. Y si cada quien con lo que está acostumbrado, ¿sí? Es porque el que está acostumbrado a comer comida fina, su estómago se hace más sensible y ya no aguanta esta comida corriente. Quiere decir que Eretz Israel tiene un estómago mucho más sensible que no aguanta cualquier cosa. No creo que sea saludable, sí. Por eso que sí. más bien comida sana, ¿no? Sana, ok. Porque puede haber comida pobre que es sana. Sí, pero el que no está acostumbrado no lo aguanta, aunque sea que está. Porque tiene una sensibilidad que no lo puede aguantar. Es decir, Eretz Israel tiene una sensibilidad especial. Lo mismo repite la Torah en Parashat Kedoshim. Ahora vamos a pasar a Parashat Kedoshim. En el capítulo 20, versículo 22. Y vuelve a decir la Torah exactamente lo mismo. Dice la Torah, Ushmartem et Chukotai. ¿Sí? Capítulo 20, versículo 22. Ushmartem et kol Chukotai et kol Mishpatai vasitem otam. Y cuidarán todas mis leyes, todos mis estatutos y los cumplirán. Velot takia haaretz etchem asher ani mevi etchem shama לשבת בה, para que no los vaya a vomitar. Otra vez repite la Torah en Parashat Kedoshim, donde toda la esencia de Parashat Kedoshim es Kedusha. ¿Sí? En Eretz Israel, Am Israel en general necesita Kedusha, pero en Eretz Israel hay otro problema. Si Am Israel en Chutz Laaretz no cuenta con Kedusha, entonces está mal, porque no cumple con su obligación de estar a nivel de Kedusha. Pero problemas con la tierra por lo menos no tiene. La tierra es tierra, sí, puede comer cualquier alimento, pero en Eretz Israel luego tiene problemas con la tierra lo va a vomitar, no aguanta la truma, solamente la grusha. Lo muy interesante que hay en estos dos parshiot, que se mencionan inmediatamente después de la historia de Nadav y Abiú, la que se leyó en la parashá de la semana pasada o hace 2 semanas, pero se vuelve a mencionar al principio de Parashat Achremot, porque ¿cómo empieza Parashat Achremot? ¿Qué significa Achremot? Después de la muerte, ¿de quién? De Nadav y Abiú, que murieron, ¿por qué? Dice la Torah, vamos al principio de la Parashat Achremot, capítulo 16, primer versículo, dice la Torah, Vaidaber Hashem el Moshe, todo esto, lo que acabamos de leer anteriormente, de la sensibilidad de la tierra de Israel, de las abominaciones que la tierra no aguanta y que vomita por ellos. ¿Dónde y cuándo se le dice a Hashem a Moshe todo esto? A Harei Mot Shnei Benei Aarón. Todo esto fue mencionado, dicho y transmitido después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, que murieron, ¿por qué? Dice la Torah, Bekorvatan Lifnei Hashem ve'emutu. Murieron por haberse acercado a Dios, acercado demasiado, pero por haberse acercado. Pero no inmediatamente después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, inmediatamente pasa Dios al otro lado, a las abominaciones que la tierra vomita por ellos. Entre la muerte de los 2 hijos de Aarón y las abominaciones, hay otra parashá que se menciona aquí, y esto es la parashá del Kohen Gadol en Yom Kippur. Porque luego dice la Torah, Vayomer Hashem el Moshe daber el Aarón achija ve'al yavo bechol el HaKodesh. Dile a tu hermano Aarón, que el Kohen Gadol, que no en cualquier momento puede entrar a Kodesh HaKodeshim, sino en qué momento nada más puede entrar en Yom Kippurim. Kohen Gadol podía entrar a Kodesh HaKodeshim únicamente en Yom Kippurim, ahí es donde se unía la Kedusha más fuerte, porque era el hombre más sagrado, en el lugar más sagrado, en el tiempo más sagrado. Kohen Gadol, en Yom Kippurim, en Kodesh HaKodeshim. Habla la Torah de lo más sagrado que hay, y luego pasa la Torah a las abominaciones que la tierra vomita, quiere decir las cosas más impuras, más contradictorias a lo sagrado que se mencionó anteriormente. Zelu Umat-Ze. Por un lado la santidad y lo más sagrado, con el Gadol en Yom Kippurim en Kodesh HaKodeshim, los 2 hijos de Aarón que mueren Bekorvatan Lifnei Hashem,
Y por el otro lado es la parashá de los ergot, de los arayot, de las abominaciones, de la inmoralidad, del adulterio, que la tierra vomita por ellos. Y es muy interesante que esta parashá de las abominaciones, junto con la parashá de lo sagrado, de la santidad del Kohen Gadol en Kodesh HaKodashim, las dos se leen en Yom Kippur. La primera parte de la parashá, la que habla del Kohen Gadol en Kodesh HaKodashim en Yom Kippur, el Seder Avodah, es la que se lee en Yom Kippur en la mañana, en Shacharit. Y la otra parte de la parashá, que habla acerca de las abominaciones, que la tierra vomita por ellos, es la que se lee en Yom Kippurim al atardecer, a la hora de Mincha. Ajaremot. La primera parte de Ajaremot en la mañana y la segunda parte, que es lo contradictorio, lo contrario, lo opuesto, en Yom Kippurim en la tarde. Y es interesante esta relación entre estos dos extremos aquí en la parashá y en Yom Kippurim. También me gustaría seguir mencionando, igual que una semana pasada vimos lo que dice Michtav Meriyahu, Arav Dessler. Ahora lo que dice en el tercer tomo, en la página 201, dice así: Umatzinu davar nifla, dice Arav Dessler, encontramos algo increíble, nifla, algo maravilloso. Amar Hashem el Abraham Avinu. Hashem le dijo a Abraham Avinu: Ki lo shalem avon naemori adeina. Cuando Hashem le dijo a Abraham Avinu que sus hijos van a ir a ser esclavos en tierra extraña, le dice que cuando van a regresar todavía no va a cumplir, no va a ser cumplido, cuando va a salir a la libertad, no va a ser cumplido el pecado de los emoreos, emoritas, no amoritas, no, emorí, el pueblo emorí que vivía en Eretz Israel. Y explican nuestros sabios: Adain ayu Shem Vaever, Malkitzedek Melech Shalem, Aharka. ¿Sí? ¿Por qué no se completó? Porque todavía vivieron en Eretz Israel Shem Vaever, ¿sí? Malkitzedek Melech Shalem, sí, sí, todavía había un poco de Kedusha. Pero cuando Am Israel va a recibir Eretz Israel, cuando estos pueblos que viven allá ya van a completar y van a estar llenos de Tumá, ahí es donde ya no van a tener mérito para poder seguir habitando Eretz Israel. Ahí es donde va a haber el cambio, van a salir ellos y va a entrar Am Israel. Pero después, cuando se llenó, se derramó el vaso con la maldad de ellos, con la impureza de ellos, entonces la tierra vomitó a ellos, como dice aquí el pasuk, vomitó a estos goyim. Y dice allá el Ibn Ezra, aquí en nuestra parashá, dice: Kol mashiakia adam unitav beinav velav lo yashuv. Normalmente todo lo que vomita el ser humano, entonces lo abomina y ya no puede regresar a verlo, ¿sí? Esto no lo puede ver, no lo puede tocar, no puede tener ninguna relación con eso porque es abominado. ¿Sí? El perro regresa a lo que vomita, Kelev Shaval Kio, pero el ser humano no puede, ¿sí? Por lo tanto, como la tierra de Israel vomitó a estos pueblos, Shublo Nikletu Agoim Baretz, por lo tanto jamás pudieron regresar a habitar esta tierra, porque cuando se vomita ya no puede tener, ¿sí?, ningún contacto con lo que se vomitó. Que Katuba Shimoti Ani et Haaretz Veshamemu Alea Oyevechem Ayoshvim Ba, como está escrito en Parashat Bechukotai, que la tierra va a estar siempre como un desierto. Cuando van a ser vomitados los pueblos de ahí, la tierra va a quedar como un desierto, y los Oyevim de Israel, aquellos pueblos, cuando van a querer regresar a la tierra de Israel, la van a encontrar un desierto y no la van a poder volver a habitar y convertirla de nuevo en un lugar floreciente. Pero lo interesante aquí es que también a Israel, la tierra de Israel vomitó en algún momento dado.
Posteriormente, con la destrucción del primer Beit HaMikdash, vomitó a Israel. Con la destrucción del segundo Beit HaMikdash, vomitó y todavía los dejó más lejos. Sin embargo, רואים אנו כי עתה השיב השם בני ישראל רבים לארץ הקדושה ומתיישבים בה. Sin embargo, vemos con nuestros propios ojos como Hashem mismo vuelve a regresar a los hijos de Israel a Eretz Israel y se vuelven a establecer en ella y la vuelven a habitar. Y no acabamos de decir que cuando se vomita ya no puede tener ningún contacto, porque lo abomina y ya no puede ver, no puede tener contacto, y con los goyim que fueron vomitados, sí llegó a ser realidad eso de que la tierra siente abominación con ellos y no los puede volver a recibir. A Israel no funciona. A pesar de que vomitó la tierra de Israel a Israel, vemos cómo regresan y vuelven a habitarse en ella. Ech navin ezot, ¿cómo lo podemos entender? Explica el Chtam Eliyahu, כיוון שלעולם לא שייך נתמלאה הסאה בישראל. Lo que está escrito con ellos, con los goyim, es que una vez que llega Litmalea sea, el vaso se llega a llenarse, a desbordar. Am Israel nunca, con todo y el mal que puede llegar a ser, nunca llega a llenar el vaso con el mal. Porque hay una promesa de Dios que jamás, por más mal camino que vamos a escoger, jamás vamos a llegar a una situación donde se va a borrar y olvidar completamente la Torah y la Avodá, el servicio de Hashem, de Am Israel. Y aun cuando salieron al Galut, no fue vómito de la tierra de Israel, fue otra cosa. Porque vómito viene de la tierra de Israel cuando se llena el vaso, se desborda el vaso con el mal. Lo que pasó con los demás goyim, como dijo Hashem, shetitmaleh seatam, pero con Am Israel, afilu arbejas veshalom toim iderech haemet, aunque sea que muchos se equivocan y se desvían del camino de la verdad. Mikol makom em kayamim afilu ba'aretz hakdosha betorat keilim shel bnei haTorah ovdei Hashem. Aunque muchos del pueblo se desvían, se equivocan, se alejan del camino verdadero, tienen derecho de quedarse en Eretz Israel cuando regresan, porque todavía sirven como keilim, como medios que sirven a los que sí estudian la Torah, y siempre hay algunos que quedan que estudian la Torah. Shelo yasufu mimenu leolamim. Explica y termina cómo sirven como medios en dos formas, Bishne o Panim, o que mesayim, o como apoyo para los que sí estudian, o que yotzrean nisionot v'day lechakim bermiza, o como los que ponen los obstáculos y con eso también ayudan a los que sí estudian, porque cada vez que hay obstáculos y lo logran superar, esto es un gran apoyo. V'day lechakim bermiza. Entonces, o que apoyando, o que apoyan en forma contraria, que también es un apoyo porque te da oportunidad para superar. El Ramban dice las siguientes palabras: Eretz Israel lo tisbol obrei avera, la tierra de Israel no aguanta a los que pecan. Que nefesh ayafa, igual como uno que tiene una alma sensible, ¿sí? Una persona que es fina, que no aguanta cosas malas, cosas chuecas. Hay personas que naturalmente tienen sensibilidad y no aguantan lo chueco, no aguantan lo malo. Israel. Por lo tanto, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue en Eretz Israel, a pesar que a lo mejor había otros pueblos fuera de Eretz Israel que su comportamiento no fue mejor que la de Sodoma y Gomorra. A lo mejor fue peor, pero no encontramos que había Mapejat Sodoma y Gomorra, solamente en Eretz Israel, porque le ma'alatá, por el nivel elevado de esta tierra. Es el único lugar donde existe lo que leímos en la semana pasada en Parashat Torah, Nigei Batim, las llagas que podían llegar a manchar las casas, lepra de casas que no existe en ningún otro lado, no puede existir. ¿Por qué? Porque las casas no pueden tener enfermedades. En Eretz Israel sí. En Eretz Israel es otra cosa. Hay que entender entonces cuál es este asunto tan especial de Eretz Israel que no aguanta el pecado, que no aguanta el mal. Y la Gemara todavía nos cuenta
una historia de dos personas que llegaron de Babel a Eretz Israel y fueron con Rabbi Yohanan y le comentaron que en el camino, llegándose a Eretz Israel, en el grupo que caminaban, uno se levantó contra el otro, se enojó con él y lo mató. Y Rabbi Yohanan dijo que esto no puede ser posible, porque la Torah dice, Venatan Hashem lecha sham lev ragaz. Cuando Hashem, en parte de las klalot que hay, de las desgracias que se mencionan en Parashat Kitavot, dice Hashem que cuando van a salir al Galut, ahí es donde vas a tener lev ragaz, el corazón enojado. Quiere decir Sham, pero en Eretz Israel, dice Rabbi Yohanan, no puede ser lev ragaz. Es un lugar de tranquilidad, es un lugar de calma, no puede ser que uno se mató al otro dentro del territorio. O sea, seguramente fue en el camino antes de llegar. Y así efectivamente fue. ¿Cuál es el pshat en eso? ¿Por qué Eretz Israel es un lugar de tranquilidad? Debe de ser de tranquilidad. Y también dicen nuestros sabios, Avirra de Eretz Israel Mahkima. El aire de Eretz Israel ayuda a ser más inteligente, más, ¿cómo se dice? Inteligencia. Sí, le da inteligencia, Mahkim, hace a la persona más inteligente. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la idea que hay aquí? Hay algo muy interesante en la Torah, en Humash Dvarim, en Parashat Ekev. Hay una contradicción, aparentemente una contradicción muy obvia, muy fuerte, porque al principio de Parashat Ekev dice la Torah así, en el capítulo 8 de Humash Dvarim, voy a leer de adentro, ושמרת את מצוות השם אלוקיך ללכת בדרכיו ולראה אותו, y guardarás de caminar el camino de las leyes de Hashem, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, porque Hashem te va a traer a una tierra buena, ארץ נחלי מים, una tierra de ríos, ayanot, de manantiales, de teomot, de pozos de agua, Yotzim babika ubar, tanto en el valle como en la montaña, hay mucha agua. Eretz Chitau Seorah, Gefen Teina Berimon, Eretz Semen Udvash, es una tierra que tiene tantas frutas buenas, como el dátil, como el olivo, como el higo, como la granada, como la uva. Eretz asher lo bemiskeinut tochal balechem, Eretz que no con mucho trabajo, con pobreza vas a comer pan allá. Lo techzar kolba, que no falta nada en ella. Eretz asher abanea barzel umaradea tachtom nechoshet, que las montañas, de las piedras puedes sacar hierro y cobre, quiere decir muchas minas. Veajalta, besabata, uberachta, et Hashem elokeja la tová shenatan. Esto es por un lado. Por otro lado, al final de la misma Parashat Ekev, encontramos que Hashem dice así, Ki haaretz asher ata ba shama lerishta, la tierra que tú la vas a heredar, lo que eres Mitzrayim asher yitzatem misham, no va a ser tan abundante como la tierra de Mitzrayim, que de ahí están saliendo. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en Mitzrayim? Asher tizrae zaracha, ahí vas a sembrando, veishkita beraglecha que gana yarak, allá veishkita beraglecha, para regar la tierra de Mitzrayim, es muy fácil, dice como beraglecha, dice Rashi, Eretz Mitzrayim הייתה צריכה להביא מים מנילוס ברגלך ולהשקותה, ¿sí? Quiere decir, el Nilus, hay un río que fácilmente va regando la tierra, se desborda y ni siquiera tienes que trabajar. Veare, asher atem obrim shama lerishta, pero la tierra hacia donde tú vas, ¿qué va a ser? Va a ser Eretz Arim ubekaot, va a ser tierra de montaña y tierra de valles, limitada a la Shamayim Tishtemaim, va a estar sujeta a la lluvia. Ahí solamente con lluvia se va a regar, no tienes un río para regar la tierra. ¿Cuál es la tierra mejor? ¿Mitzrayim? ¿O Eretz Israel? ¿Mitzrayim? Y antes dijimos una tierra que no falte nada, una tierra tan abundante que tiene todo lo que uno necesita. ¿Qué está pasando? Aparentemente una contradicción. ¿Y cómo es posible una contradicción tan clara? Dicen nuestros sabios así,
Bnei Israel dijeron a Kadosh Baruch Hu, Besinat Hashem otanu otzianu mi Mitzrayim. Cuando estaban en el desierto en un momento de desesperación, reclamaron que Hashem los odia y por eso los sacó de Mitzrayim. ¿Sí? Porque le faltaban las sandías de Mitzrayim y un poco de pescado. Entonces reclamaron, se enojaron, dijeron, Hashem nos odia y por eso nos sacó de Mitzrayim. Y preguntan a nuestros sabios, ¿cómo es posible que Am Israel se queja de que Hashem los odia? Si hubieran dicho como Moshe Rabbeinu dijo, que a lo mejor los goyim van a decir, mi bilti yecholet Hashem, que Hashem no tenía el poder, la capacidad de sacarlos y llevarlos adelante, también sería una tontería, obviamente, pero todavía se puede entender. Pero decir que Hashem odia a Israel después de ver todos los milagros que Hashem les hizo, hay una mejor manifiesto de amor a Israel. ¿Puede a Israel decir esta tontería de que Hashem los está odiando? Ela, dicen nuestros sabios, Mashal lemelech shayu lo shnei banim. Un ejemplo, una metáfora dan nuestros sabios de un rey que tenía dos hijos. Echad oev ve'echad soné. A uno de los dos lo amaba, lo quería, al otro lo odiaba. Vayu los teisadot, tenía dos campos. Echad shlachim ve'echad baal. ¿Qué es deshlachim? Deshlachim es un campo que tiene una manantial en el campo y se puede regar en cualquier momento, está todo fácil, es un campo que es abundante todo el año, porque tiene agua todo el año. Y el otro pues de Baal, un campo que no tiene su propia agua, tiene que esperar a que caiga agua del cielo, que caiga la lluvia, y obviamente este campo no puede ser abundante, fértil todo el año, sino solamente en la época de lluvia. Que si uno es campo bueno y el otro es campo malo. Le miten esta sadea toba. ¿A quién le va a dar el mejor campo? Naturalmente a su hijo querido. ¿Y a quién le va a dar el campo malo? Obviamente a su hijo que lo odia. ¿Sí? Así dijeron a Israel. Y entonces preguntaron, ¿cómo es posible que tú tienes dos campos? Tienes el campo que se llama Eretz Mitzrayim, que es un campo de abundancia. Es un campo que tiene su propia manantial, tiene su río, que beragleja con tu pie lo puedes ir regando, no necesitas esperar a lluvias, no estás sujeto a lluvias, se desborda el río y ni siquiera tienes que esforzarse, que gana Yarak como un jardín de pasto, de verdura, dice la Torah, un jardín fértil que siempre está floreciendo. Y por otro lado tienes la tierra de Eretz Israel, que se necesita esperar a lluvias. Es una tierra que hay que trabajar y a veces da y a veces no da producto. Ese es el Sdebal, el campo malo. Y tú entonces a quién quieres y a quién no quieres. Según el ejemplo hemos visto que si se le da a uno el campo bueno, quiere decir que el rey quiere a este. Y al que le da el campo malo es que él lo odia. Como dio a la tierra de Mitzrayim a los egipcios y a la tierra de Israel a nosotros, quiere decir que a nosotros nos odia y a ellos los quiere. Es lo que dijo a Israel. Y Dios contestó también con un mashal. Dijo, Dios también les voy a dar un mashal. Mashal le Melech. Y a un Melech, un rey, también tenía dos hijos. Echad oev, echad soné. Uno que lo quería y al otro lo odia. Y a cada quien le quiso dar lo que se necesita, lo que va a necesitar. Pero hay un problema. Al que odia el rey ya no lo quiere volver a ver. Le quiere dar todo lo que necesita para que se vaya de una vez con todo lo que se necesita y ya no lo quiere ver. Entonces, ¿qué hace el rey? Le da una cantidad de dinero, le da una cuenta en el banco con una chequera o con una tarjeta de crédito abierta para que con esta pueda hacer lo que él necesita, tener todo lo que necesita, bye bye, ya no quiero saber de ti. Pero al otro hijo, como hace, como lo quiere ver constantemente, entonces le da una comida y cuando termina de comer el hijo sabe que para la siguiente comida tiene que comportarse bien, y si se comporta bien va a recibir la siguiente comida, va a recibir cena, y si no se comporta bien a lo mejor se va a dormir hoy sin cena, y así si se porta bien en la noche le da cena, y sabe después que si se comporta bien en la mañana va a haber desayuno, y si no el día siguiente va a empezar sin desayuno. ¿Y qué logra el rey con eso? Logra dos cosas, dos pájaros en un solo tiro.
Por un lado, logra que su hijo querido lo está viendo constantemente 3 veces al día junto con él. Y por el otro lado, también está ganando que el hijo se va elevando constantemente con ese sistema, porque sabe que el día que no se comporta bien, en ese mismo día no va a comer. Y así también, dicen nuestros sabios, Dios tiene 2 hijos. Tiene a Israel y tiene a los egipcios. Por lo tanto, le dio a los egipcios la tierra que tiene el río, que de ahí no se necesita lluvia, no necesitan esperar, y no son sujetos, sino son dependientes de algo que viene de arriba. Ahí en la tierra ya tienen todo. El río se desborda de vez en cuando y les llena toda la tierra con agua, y la tierra les da todo lo que necesitan, porque ya Dios no los quiere ver con él. No necesita tener ninguna relación, ningún contacto con ellos. Pero a Israel no les dio una tierra con río, no le dio una tierra como la tierra de los egipcios, sino una tierra de lluvia. Y por lo tanto, lo que sigue la Torah inmediatamente después de decir que en esta tierra va a haber lluvia, y de acuerdo a la lluvia, así va a ser tu agua, sigue diciendo la Torah luego, que esta tierra es Eretz Asher Hashem Elokeja Doresh Ota Tamid. Es una tierra que Dios está interesado en ella constantemente. Einei Hashem Elokeja va, los ojos de Dios la están mirando constantemente, Mereishit Hashanah V'Dacharit Hashanah, desde el principio del año hasta el final del año. ¿Ah? Y esto es lo que está escrito al principio de la parashá, que Eretz Kitao Seorá, etc. Y al final termina Ve'achalta, Resabata, Uberachta. Mitzrayim no tiene que comer, llenarse y después bendecir, porque sin bendecir o con bendecir, la siguiente comida ya la tienen preparada. ¿Por qué? Porque Dios les dio todo lo que necesitan para no verlos a ellos de cerca, y ni está interesado a que se elevan o bajan, no hay interés en ellos. Pero a Israel es el hijo preferido, el hijo querido, que el papá quiere que primero esté con él constantemente, 3 veces al día, que se lo menciona, que se recuerda de él, y además que el hijo tenga un comportamiento mucho más elevado, porque este hijo es un hijo que se está esperando de él algo, tiene un brillante futuro, por eso hay que cuidar a que siempre se mantiene en un nivel elevado. ¿Se aprecia mejor cuando le cuesta uno más trabajo los hijos también? Empezamos con el pasuk que Maaser etz Mitzrayim u que Maaser etz Knan asher yeshavtem ba lo tasu. Como los hechos de Mitzrayim y los hechos de Canaán no vayan a ser en Eretz Israel, dice la Torah. ¿Cuál es la diferencia entre Mitzrayim y Canaán? Los egipcios y los canaanitas o cananeos. Explica el Maral de Praga que hay una diferencia entre los dos. ¿Cuál es la diferencia? Hemos hablado muchas veces y mencionado, seguramente ya saben, que el Homer, el materialismo, se presenta en la Torah a través del Hamor, del burro. Sin embargo, con respecto a Mitzrayim y a Canaán, hay una diferencia cómo se relacionan a ellos con el burro. ¿Por qué? Porque en la Naví Yehezkel, cuando habla de Mitzrayim, dice Besar Hamorim Besara, su carne es carne de burro. Es decir, dice que los Mitzrayim son burros. Así dice el Naví Yehezkel. Por otro lado, cuando se habla de Canaán, entonces tenemos lo que está escrito con Abraham vino cuando fue a la Keidá, y a sus 2 ayudantes, a Ismael y a Eliezer, les dijo Shvu lachem po im hamor, y dice ahí Rashi Am Adome la hamor. Pues ya estamos viendo aquí una diferencia en la forma como la Torah se expresa en cuanto a los de Canaán y a los de Mitzrayim. Mitzrayim no se dice que son parecidos al burro, Dome la hamor, sino dice Besar Hamorim Besaram, son burros. Al Canaán se dice Am Adome le hamor, semejantes al burro. Que son no burros, pero parecidos al burro, un poco menos burros que los Mitzrayim. ¿Qué significa eso? Explica el Maral de Praga que la diferencia entre ser Besar Hamorim Besaram y ser Am Adome le hamor es así. El que es
sabemos que existe siempre en el mundo el Homer y Tzura, ¿sí? La materia y la forma, ¿sí? Cualquier objeto está hecho de dos cosas, de la materia misma, sea madera, sea piedra, sea barro, sea lo que sea. La forma, sin forma, no es útil, no puedes agarrar madera y utilizarla si no le das forma de mesa, ya es mesa. Pero sin darle forma, agarras la madera natural como viene, no sirve. Entonces está hecho de materia y de forma. Besar jamorim saram, quiere decir el jamor, que son duros. El jamor no tiene forma, es puro homer, ¿sí? Es puro materialismo. Como dice el profeta Ishayahu, Yada shor koneu vejamor eibus be'alav. El jamor está metido únicamente en el eibus. ¿Qué es el eibus be'alav? Este bote lleno de alimento, de pasto, de cebada o lo que le ponen al burro, es lo que conoce. El toro por lo menos sabe quién le puso el bote con comida. El burro no. El burro cuando termina de comer también da gracias. ¿A quién le da gracias? Al bote de comida, ¿sí? Y hagan la cuenta que uno sube al taxi, ya, y cuando ya llega a su destino, cuando baja, saca sus 10 pesos y se le paga la llanta, ¿sí? Porque la llanta es la que la trajo. No. Eso es el burro. El burro le da gracias al bote de basura, no al que lo puso, no al chofer que maneja el taxi, a la llanta, es lo que conoce. Él es un burro. Entonces es puro materialismo. Canaán es Amadome Lechamor. ¿Qué es Amadome Lechamor? Es tzura, tiene forma, pero forma dentro de la materia. Si dentro del Homer se pone también forma. La forma es parte, ¿sí?, integrada con la materia. Esto es Canaán. Pero Abraham fue Rojev al-Hamor, igual que Moshe Rojev al-Hamor, donde la forma está desprendida de la materia. Si es separada, Homer Atzurah Nivdelet mea Homer, como dice el Maral. Y estos son 3 dargot, ¿sí? La dargá, el nivel de Am Israel es que la forma esté separada de la materia. El nivel de Mitzrayim es que no hay ni siquiera forma. Y lo de Canaán es el medio donde la forma está metida, incluida o integrada con la materia. Por lo tanto, encontramos que Mitzrayim, como hemos hablado muchas veces, su Dios fue el río, porque el río es el Homer, eso es el materialismo, del río se come en Mitzrayim. Por eso esto fue su Dios, porque para Mitzrayim esto, puro Homer, es lo que hay. Entonces el Homer mismo lo convirtieron, el materialismo mismo lo convirtieron en Dios. El río fue su Dios, porque del río comían, el río se desbordaba y regaba la tierra. Entonces la tierra, el Homer, es lo que es el Dios de ellos. Por lo tanto, la primera plaga, dice el Maral, fue con el río, convirtiéndolo en sangre, porque está escrito que Dios no castiga a los enemigos de Israel hasta que no castiga primero a su Dios. Primero hay que castigar a su Dios, después se ocupa con los seguidores de ese Dios. Entonces primero al Dios de ellos, el río se convirtió en sangre. Por eso Mitzrayim también se llama Mitzrayim, que significa Meitzar Yam. Meitzar Yam quiere decir, ¿qué es Meitzar? Alrededor del agua, del mar, hacer un Meitzar, hacer una barda o una excavación que nadie podía salir de ahí no hay salida. Sí, antes, cuando querían castigar a uno, sí, en Francia o en otros lados, lo mandaban a una isla que estaba completamente aislada, en un lugar donde no había forma de salir de ahí. Por todos lados estaba rodeado con agua y no hay forma de salir del agua. Así fue Mitzrayim, Meitzar Yam. Sí, el agua cerrado por todos lados, no hay salida del agua. El agua, el mar, es el representante del materialismo, esto es su Dios. Aquí vivimos, no hay forma, no hay chance de salir de ahí. Esto fue Mitzrayim. El sistema de ellos, la filosofía es desconectar al hombre de Dios y construir un meitzar alrededor para no dejarle a nadie que pueda salir. Esto es Mitzrayim, que es Hamor mismo. Pero Canaán es Domé de Hamor. Como dijimos, forma dentro de la materia. Quiere decir,
algo de espiritualidad, pero el espíritu de ellos es espiritualidad que está al servicio de la materia. No que lo espiritual es desprendido de la materia, tiene importancia por sí, sino únicamente tiene importancia porque puede servir a la materia, ser un medio para tener más materialismo. Esto es Surah Betoch HaChomer, Am Adomelech. Pero Abraham vino, dijimos, es lo espiritual, la forma que está por encima del Hamor, desprendido del Homer, que tiene importancia por sí mismo, no como medio para servir a Homer, sino todo lo contrario. El burro es el que sirve, el que está por encima de él, no el que está por encima es el que sirve al burro. Por lo tanto, Am Israel tuvo que bajar a Mitzrayim. ¿Por qué tuvo que bajar a Mitzrayim? Para darse cuenta de la luz, porque no se puede dar cuenta de la luz hasta que no lo juntas con la oscuridad. Mitoja o Joshech, de la oscuridad se da uno cuenta de la luz. Imagínense que no hubiera existido la oscuridad en el mundo. No nos hubiéramos dado cuenta que el mundo está iluminado, que hay luz. Si día es día, porque viene después de la noche. Por eso Am Israel tiene que entrar a Mitzrayim para poner Zel Umat Ze, para que se nota la luz con comparación, ¿sí?, de la oscuridad que hay allá. Y Eretz Israel, que es la tierra que es pura forma, es la tierra que tiene Gdushá, se convirtió en el lugar donde habitaron los Kenaanim, porque los Kenaanim querían grabar la forma en la materia, pero hasta que llenó el vaso de ellos, la tierra los vomitó, y entonces llegó a Israel a ocupar esa tierra sagrada en forma donde la forma no se graba en la materia, sino que está por encima y está desprendida de la materia. Am Israel, cuando estuvo en el desierto, todo lo que comieron fue comida de milagro. Comieron maná que cayó del cielo. Tomaron agua que salió de la roca. Agua que vino de milagro, pan que vino de milagro. Quiere decir, es una vida espiritual. Está basada en lo puro espiritual, en pura tzura, sin nada de Homer. Porque pan que cae del cielo no es el mismo pan materializado que sale de la tierra, es pan que vino del cielo. Agua que viene con un milagro de la roca no es el agua materializada que viene de la tierra. De la misma manera como el pan y agua vino del cielo, vino de forma milagrosa, de la misma manera también la Torah que estudiaron y que recibieron en el desierto también fue Torah recibida del cielo. No fue la misma Torah que se estudia posteriormente. En ese entonces no se estudia Torah Shebe'al Peh, únicamente Torah Shebichtav, que es la Torah que viene de influencia desde arriba. Pero una vez que entran a Eretz Israel, ya tienen que empezar a comer pan que viene de la tierra. Ya tienen que empezar a tomar agua que viene de la lluvia, agua que viene del Geshem. ¿Qué significa Geshem? Geshem viene de la palabra Gashmiyut, del materialismo, que es un agua física, pan físico que viene de la tierra. Y también la Torah que se empieza a estudiar es la Torah oral, que es la parte de la Torah que no cae del cielo, sino es la parte de la Torah que sí es del cielo, pero se estudia y se llega a crecer, llega a estudiar a través de las cabezas de los Jajamim, a través del mente del Jajam. Él lo tiene que sacar y deducirlo de la Torah. No es algo que viene gratis, fácil de arriba, es la parte de la Torah que hay que trabajarla con la mente humana. Si no hubieran pecado, está escrito a Israel, no hubieran tenido más Hamishah Humshei Torah y Sefer Yoshua. Todos los Nevi'im no lo hubiéramos tenido. Todos los Nevi'im tenemos porque hemos pecado. Y necesitábamos las reclamaciones y el musar, la moraleja y la ética que nos enseñaron los Nevi'im. Si no hubiéramos pecado, hubiéramos tenido Hamishah Humshei Torah y Sefer Yoshua. ¿Por qué Sefer Yoshua sí? Por el erká de Eretz Israel, por el valor de Eretz Israel que se transmite en Sefer Yoshua. Sefer Yoshua, Yoshua representa lo que es Eretz Israel. ¿Por qué? Está escrito
Pnei Moshe ki pnei Hamá, u pnei Yoshua ki pnei Levana. La cara de Moshe y guiados por Moshe Rabbeinu que Kibel Torah mi Sinai, y Yeshua es el eslabón que hace que sigue la cadena y conecta el desierto con Eretz Israel, donde en Eretz Israel ya no va a ser la misma vida. En Eretz Israel va a ser vida, va a haber vida de comer pan que sale de la tierra y agua que viene del Geshem, que viene de la lluvia. En Eretz Israel es el lugar donde tiene uno que pasar una prueba muy difícil. Esta prueba no la tenían que pasar en el desierto, porque en el desierto no había ninguna dificultad de ver que todo viene del cielo, porque caía del cielo. Cuando algo cae del cielo, el pan te está cayendo del cielo, con todos los sabores celestiales que eso tenía, no necesitas superarse mucho y pasar pruebas muy difíciles para entender que en el cielo hay alguien que te está protegiendo, te está dando todo lo que tú necesitas. ¿Dónde sí hay que pasar pruebas difíciles para seguir creyendo que todo viene del cielo? Cuando el pan realmente lo estás sacando de la tierra. Cuando tú sacas el pan de la tierra, ahí seguir con la fe de que aunque lo sacas de la tierra realmente viene del cielo, ¿sí? Ahí es donde cuesta trabajo, ahí es donde una prueba, ahí es una prueba que hay que pasarla. Cuando cae del cielo y creer que viene del cielo no es ningún problema, pero sacándolo de la tierra y tener fe que esto realmente viene del cielo, esto es una prueba difícil que hay que pasar. En Eretz Israel, en el desierto, estaban conectados a una conducta celestial que vino del cielo. Todo vino del cielo, desde la parte física como la parte espiritual de ellos. Desde el pan y el agua y la Torah y todo del cielo. Pero una vez que entraron a Israel tenían que empezar a trabajar físicamente. Tenían que hacer el intento humano para que salga el pan y para que haya agua. Todo se tenía que tenerlo a partir de entrar a Israel en forma natural, en Derech HaTeva. Y esto fue la prueba de, aunque sea que los hechos se hicieron en forma natural, aún así seguir reconociendo que todo viene de Dios. Está escrito que las almas de Am Israel tienen potencial desde antes, desde el principio, tienen un potencial especial de reconocer que todo viene de Dios. Y Eretz Israel también tiene un potencial especial ahí de pasar la prueba de reconocer que todo viene de Dios, a pesar de que viene en forma natural. Porque Eretz Israel tiene una Kedushá especial que permite sentir eso, que todo viene de Dios. Y por lo tanto es que Moshe Rabbeinu tanto quiso entrar a Eretz Israel. ¿Por qué quiso Moshe Rabbeinu entrar? Pregunta la Gemara, ¿qué? Moshe Rabbeinu deseaba la tierra de Israel, la piedra. No, dice la Gemara. Moshe Rabbeinu deseaba cumplir los mitzvot que se cumplen únicamente en Eretz Israel. Mitzvot atluyot baaretz. ¿Qué hay en especial en los mitzvot atluyot baaretz? ¿Cuál es el mensaje y la esencia de estos mitzvot? Todos los mitzvot que son dependientes de la tierra vienen a demostrar, interiorizar y grabar en la mente esta idea de que a pesar de que acaba de sacar la fruta de la tierra, esto no viene de la tierra sino viene de Dios. Por lo tanto, la primera siempre es para Dios. Por lo tanto, siempre hay truma, hay masrot, hay bejorot, hay shviit, hay orla, hay primicias. Todo eso tiene un solo mensaje, el mismo mensaje, que a pesar de que lo acaba de sacar de la tierra, recuérdate que finalmente no es de la tierra, sino es del cielo. Lo primero debe de ser para Dios. Y eso es lo que quería Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu quiso entrar a Eretz Israel y pasar por esta prueba para poder superar esta prueba que no tenía chance en el desierto de pasar. Sí. Por lo tanto, está escrito que cuando los meraglim regresaron de Eretz Israel, se puso a llorar el pueblo. Creen que lloraron por los amalequitas que estaban en Eretz Israel. No, ya vieron que con los amalek no tienen problema. Ya pasaron por muchos enemigos que no tenían ningún problema con ellos. El llanto fue de a ver si vamos a poder pasar la prueba de Eretz Israel. Es muy difícil. Preferimos aquí donde todo es fácil, todo viene del cielo, todo es cómodo. No tenemos que superarnos tanto. Fácilmente estamos
en ese nivel de estar pegados a Dios, a la Torah, no hay problema, pero no es necesario donde vamos a tener que trabajar la tierra y aún así seguir guardando, observando, cuidando ese nivel de fe en Hashem. Esto tenía miedo que no lo van a poder superar. Exactamente, esto, exactamente. Yoshua entonces pasó la Torah de algo que vino desde arriba hacia abajo a algo que tiene que subir desde abajo hacia arriba. Desde Hashamayim Shamayim la Hashem la pasó a Aretz Natan Livnei Adam. Y esto es lo que significa que Am Israel es el que está montando el burro, como Abraham vino. Que la tzurá de Am Israel, la forma, se desprende del Homer. Quiere decir que el que está conduciendo el burro, ¿para qué lo está conduciendo? Desde la altura donde se encuentra el que monta el burro, él puede lograr ver el camino claro para conducir al burro hacia el destino donde él quiere llevarlo. Por eso está uno por encima del burro. Am Israel tiene la capacidad de estar viendo hacia de dónde sale, de dónde es el shores de todo eso y conducir el materialismo hacia ese punto. Y por lo tanto, Eretz Israel es una tierra completamente diferente de Mitzrayim. Es una tierra, como dice la Torah, Asher Tamid Einei Hashem Elokecha Ba. Siempre los ojos de Hashem están en ella, y como dice el pasuk, Ain be'ain iru, o Anu leka ve'ineinu leka. Si los ojos de Dios están en Eretz Israel, los que están en Eretz Israel también tienen la capacidad de tener sus ojos en Dios y ver cómo las cosas realmente no salen de la tierra, sino vienen del cielo. Pero en Mitzrayim, como dijimos, el burro no conoce más que el bote de comida de él. Él no acepta que hay coneyu, que hay alguien que puso este bote de comida. Shor por lo menos conoce el coneyu, a su dueño que le dio el jamor, le da gracias a la misma charola o al mismo bote donde encontraba su comida. Por lo tanto, en Eretz Israel, dice Rabbi Yohanan, no puede ser que alguien se enojó y mató al otro. Venatan lecha Hashem sham levragaz. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene el enojo? ¿De dónde viene todo el levragaz, la aceleración que maneja a mucha gente? Viene cuando uno lo único que ve es la tierra. Y si la tierra es lo único que hay, y ahora depende todo en mí, como yo voy a trabajar la tierra, es cuando todo depende en uno, pues hay lugar para desesperación, hay lugar para enojo, hay lugar para muchas cosas, porque uno con todo y lo que sabe que depende de él, sabe que finalmente él también está limitado con su fuerza. Entonces está con preocupación, ¿y qué va a pasar mañana, el día de mañana, a ver si también voy a poder? Pero cuando uno sabe que a pesar de que el pan sale de la tierra, realmente no es de la tierra, entonces sabe que él no tiene por qué estar tan preocupado. Él tiene que hacer lo suyo, pero de todas maneras, ya lo que va a pasar, ya no depende en él de todas maneras. Entonces si me enojo y si no me enojo, si me apuro o no me apuro, y si me preocupo o no me preocupo, de todas maneras el resultado va a ser igual. Tengo que hacer lo mío nada más, pero ya fuera de eso, de todas maneras no depende de mí. Entonces ¿para qué me va a ayudar de estar con tanta tensión? No vale la pena la tensión, porque de todas maneras no está en mis manos. Por lo tanto, se ve ahora claro por qué la Torah relaciona la sensibilidad de Eretz Israel con lo de Yom Kippur y con la muerte de los dos hijos de Aarón. Porque ¿qué es la muerte de los dos hijos de Aarón? La muerte de los dos hijos de Aarón viene de Korbatam Lifnei Hashem, por el mismo de que ellos reconocieron y supieron de manera tan clara que todo viene de Dios. Por lo mismo de que querían tanto acercar y apegarse en Dios, de no querer ver que las cosas salen de la tierra, de querer desprender de la tierra y conectarse con Dios demasiado hasta que se murieron. Cohen Gadol en Yom Kippur, ¿qué hace en ese lugar, en ese momento? Y esta persona. Esto es el ejemplo principal para todo el siguiente año, para el pueblo, de que hay que apegarse en Dios, de que existe Kedushá, de que cómo debemos de estar por encima del burro, no estar metidos en ese burro, grabados en el burro.
Y esto es la raíz de la tshuva. ¿Qué es la esencia de Yom Kippur? Tshuva. Tshuva significa, como dicen nuestros sabios, convertir donot en zhuyot. Transgresiones que se hicieron intencionalmente puede llegar a convertirse en méritos. ¿Por qué? Solamente el que se apega en Dios, el que sabe que la tierra no es lo principal, sino hay un cielo, en el cielo hay otra dimensión. Ahí también transgresiones pueden retroactivamente llegar a regresar atrás y convertirse en méritos, porque ahí está, en el cielo no existe el tiempo, es por encima del tiempo. Solamente el que vive en la tierra, en el Homer, ahí no puede ser que retroactivamente van a haber cambios. Puede de aquí en adelante, pero que transgresiones anteriores se van a convertir en méritos, ir atrás del tiempo, aquí estamos sujetos al tiempo. Entonces, por lo tanto, la Tshuva es en Yom Kippur donde el Kohen Gadol entra a Kodesh HaKodashim y demuestra que él se está pegando en Hashem del cielo y desprendiendo de la tierra que estaba. Por lo tanto, en Eretz Israel el comportamiento tiene que ser diferente, porque en Eretz Israel, avira de Eretz Israel mahkima, el aire de Eretz Israel te hace más inteligente, porque en Eretz Israel hay capacidad para lograr superar esta prueba de ver pan que sale de la tierra y aún así reconocer que vino del cielo. Y por lo tanto que Maaser Eretz Mitzrayim lo tasu, ¿sí? Dice la Torah, no vayan a hacer en Eretz Israel los hechos de Mitzrayim. ¿Cuáles son los hechos de Mitzrayim? Solamente tierra, ver la tierra, mirar hacia abajo como el animal. El burro nada más ve la tierra, no puede ver el cielo, porque su cabeza va hacia abajo. Así todos los animales. Pero el ser humano tiene cabeza arriba de forma que puede levantar sus ojos y ver que hay cielo por encima. En Eretz Israel, que tiene la capacidad de lograr ver el cielo, si uno sigue viendo la tierra, hace que Maaser Eretz Mitzrayim, la tierra lo vomita. ¿Por qué se vomita? Si se vomita quiere decir que algo en la digestión no está funcionando bien. Quiere decir que esta persona no puede digerir esa idea que debe uno de digerir en Eretz Israel. No se integró, ¿sí? No puede acomodarse con la Kedushá de Eretz Israel que permite ver cielo, y él sigue nada más viendo la tierra. Empezamos con Michtav Meliau y nada más vamos a terminar con las palabras del mismo Rav Dessler en el cuarto tomo, en la página 129, donde dice lo siguiente: Beikvot HaMashiach, cuando va a llegar la época, dice Rav Dessler, del final del Galut, cuando se está acercando la llegada del Mashiach, She'it Kufateinu Beli Safek, que es nuestra época sin duda alguna, dice Rav Dessler. Hace 40 años, 50 años, hasta ahora aún más. Anu Motzim Davar Muzar, encontramos algo raro en esta época, que es sin duda alguna la época de Ikvetá de Mashiach, donde se está acercando la llegada de Mashiach. עיקרו של עם ישראל מבחינת לומדי תורה ואנשי מעשה נמצא בארץ ישראל. La mayor parte del pueblo de Israel, de los que estudian Torah, de los que se dedican a servir a Hashem, se encuentran en Eretz Israel. אבל לעומת זאת, pero por el otro lado, מכמה בחינות גבר כוח הסטרא אחרא בארץ ישראל יותר מאשר בשאר הארצות. Por un lado vemos un crecimiento de Torah en Eretz Israel de una manera increíble. La mayor parte de Am Israel, de los que se dedican a estudiar Torah, a servir a Hashem, viven en Eretz Israel, y hay un crecimiento increíble cada día de yeshivot, de lugares para estudiar Torah. El nivel espiritual se está subiendo de manera increíble. Pero por otro lado, al mismo tiempo que vemos un crecimiento tan importante, tan elevado espiritualmente, vemos por otro lado una bajada, un fortalecimiento de la Sitra Achra, toda la oscuridad que hay en el mundo dentro de Eretz Israel, mucho más de lo que se puede ver en otros países. Y es increíble, una contradicción. José pregunta a Rav Dessler, ¿cómo es posible una contradicción? Empezamos también con una contradicción en Parashat Ekev. Aquí pregunta, ¿cómo es posible que haya una contradicción tan grande, tan notificada en Eretz Israel hoy en día?
el Ainyanu, pero el tema o el Inyan es así. שהנקודה הפנימית נתקטנה עד כדי כך שקשה להגיע אליה כלל אם לא בארץ ישראל. Quiere decir, la parte interior, el punto interior de la persona, el punto de verdad, es tan difícil llegar a tocarlo y descubrirlo hoy en día, y el único lugar donde todavía es fácil hacerlo es en Eretz Israel. ¿Por qué? Porque Avira de Eretz Israel Mahkima, hay una Kedusha especial en Eretz Israel que permite con más facilidad llegar a descubrir el punto de verdad que se encuentra dentro de cada uno y uno. הרי אנו מרגישים בחוש כי בהשבות לבביך השגת נקודת האמת שבלב, נקודת לשמה שעיקר עבודת המוסר, הרבה יותר קל להגיע אליה בארץ ישראל מאשר בחוץ לארץ. Nosotros, dice, sentimos בחוש, de forma clara, cada uno que lo ha probado lo sienten lo sienten en forma muy clara, que para poder que llegar a llegar a ese nivel de asentar en el corazón el punto de verdad, el punto del Ishma, de entender verdaderamente que hay Dios en el cielo y ser Ma'amin Belev Shalem, que eso es el principal trabajo de Musar, es mucho más fácil llegar a eso en Eretz Israel. Mucho más que llegar a eso en Chutz La'aretz. Y esto está comprobado, es obvio. אף במקומות המסוגלים לכך ביותר מתרס, aún en Chutz La'aretz, en los más mejores lugares, donde por el ambiente hay más ambiente de Kedusha, con toda la Kedusha, no llega eso a la facilidad que hay en Eretz Israel de elevarse espiritualmente. זה מחסדי הבורא יתברך, שהוא רוצה לקיים בנו גם בדלותנו את האפשרות להגיע לשלמות. Esto es una de las bondades, de los favores que hace Dios con nosotros, que quiere, aún en nuestros tiempos de Dalut, todavía en el Galut, quiere permitirnos y facilitarnos la posibilidad de llegar a la perfección. Pero por otro lado, de Lumat de Asa Elohim. Siempre existe la de Lumat de, ¿sí? En la oscuridad paralela a la luz. היצר מתגבר בארץ ישראל הרבה יותר מאשר בחוץ לארץ. igual como está escrito, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, también el lugar más elevado, también el יצר הרע es más elevado. El mismo ארץ ישראל también hay יצר הרע más grande que en חוץ לארץ. להרפות בנו את לימוד המוסר מכל וכל, de debilitarnos, porque el יצר הרע ve que ahí hay más capacidad de elevar, precisamente ahí trabaja, el יצר הרע donde le conviene, donde hay más peligro para él, y el peligro para el יצר הרע es más en Eretz Israel que en חוץ לארץ. לכאורה זה פלא, אבל מי שעיניים בראשו משתדל בעניינים האלה רואה את זה בחוש ממש. Es un pele, es una cosa maravillosa, pero el que trata de verlo lo logra ver. אשרי מי שמתגבר על כל הקשיים, bienaventurado el que logra superar y sobreponer por encima de todas las dificultades, y מתאמץ y se esfuerza להשיג שלימות בעבודת השם בארץ ישראל, el que se esfuerza a llegar a una perfección en el servicio divino precisamente en Eretz Israel, שאינה תחת השפעת שרי האומות, porque en Eretz Israel no estamos sujetos a la influencia negativa de שרי האומות, ותמיד עיני השם אלוקיך בה, siempre los ojos de Dios están ahí. עשייתא דשמיא שישיג יעלהו למעלה מכל המשוער. אשרי הזוכה בזה ובבא. El que va a hacer un esfuerzo auténtico, verdadero, serio en Eretz Israel, claro, cuesta más trabajo, pero una vez que va a hacer un esfuerzo serio, hay capacidad de llegar a niveles mucho más elevados que en cualquier otro lugar que es fuera de Eretz Israel. Y el que va a tener ese mérito va a ser bienaventurado en este mundo y en el mundo venidero. Esto es el tema de la plática de hoy. Esto contra el otro. Por un lado, Eretz Israel tiene una Kedusha increíble, pero precisamente por esta Kedusha, por eso es tan difícil en Eretz Israel. Por eso existen tantos también la Sitra Achra. Por el mismo lado que Dios hizo un Eretz Israel con Kedusha, hizo Mitzrayim con tanta Tumá. Y lo que Dios nos pide, que Maaseretz Mitzrayim asher yeshavtem ba lo ta'asu be'Eretz Israel, que no vayan a ser igual que en Mitzrayim, porque Eretz Israel, precisamente por esta Kedusha, precisamente por este nivel tan elevado que tiene esta tierra, también es tan peligroso para los que actúan en ella como
si fuera Eretz Israel, y por eso es que puede llegar a Shalom a vomitar. Como vimos al principio, Am Israel, por otro lado, tiene una bendición que por más que va a ser expulsado, por más galut, nunca va a llegar a ser vomitado como vomitado, donde uno abomina y no puede volver a tener contacto con lo que vomitó. Siempre podemos regresar, siempre tenemos la oportunidad de regresar a Israel, habitar en ella, y ella nos recibe con brazos abiertos, y nosotros no debemos de ser mal agradecidos a ella, y cuando sí nos acepta de regreso, reconocer ese favor de Dios y actuar de acuerdo a la Kedushá que siempre permanece en ella, y donde los ojos de Dios siempre la están mirando, y ahí bajo la luz hay que tener mucho más cuidado que en la oscuridad.